Bienestar animal, para mejorar producción de carne y leche. Al proporcionarle a los vacunos el mejor confort, se puede facilitar directamente el tema de transformación de suplementos y pastos, de una forma muy eficiente, lo que se ve reflejado en el aumento en la producción de leche y carne, lo que para el productor ganadero se convierte en mayores ingresos económicos por su actividad ganadera. Por lo tal, la inversión en el mejoramiento vacuno es muy buena para aumentar el retorno económico. Lo primero que se debe tener claro es que las vacas necesariamente deben descansar de 12 a 14 horas por día. La importancia del confort acá radica en si a esas vacas se les brinda las condiciones para que esta actividad pueda llevarse a cabo, ya que es un factor determinante, porque en este lapso de tiempo, la vaca mientras descansa rumia. Generalmente en los hatos ganaderos, las vacas pasan mucho tiempo en otras actividades, por ejemplo, el desplazamiento de distancias largas de potrero a potrero, periodos de tiempo extendidos en la espera a ser ordeñadas en los corrales, e incluso recibir mucha alimentación. Cuando sucede esto en los hatos, las vacas no descansan el tiempo necesario, ya que de las 24 horas, solamente descansan de 6 a 7 horas, y la primera consecuencia se ve reflejada en la baja producción de leche del hato. Está comprobado que en hatos, donde a las vacas se les brinda las condiciones ideales para que puedan descansar de 12 a 14 horas y se les suministra la misma cantidad de materia seca, es decir, el mismo gasto en alimentación, se presenta aumentos en producción de leche, que van de 5 a 7 litros más, como regla general. Cada hora más que descansa la vaca, se traduce en 1,7 litros de leche que esa vaca producirá. Con el objetivo de lograr el reposo que las vacas necesitan, es vital establecer pastoreos que no sobrepasen las 3 horas, puesto que la vaca entenderá que el tiempo de comer es menor, y por lo tanto esta vaca comerá más cantidad en cada bocado. Otra actividad que ayuda en esta tarea es reducir el horario que se invierte en la realización del ordeño. Este tiempo no debe exceder por ningún motivo las 3 horas, y por último es vital que las vacas cuenten con un espacio confortable para que se puedan echar, ya que cuando éstas están echadas rumian y están convirtiendo en leche la comida que ingirieron. En resumen, realizar pastoreos eficientes en menor tiempo, cantidad de tiempo utilizado para el ordeño que no exceda las 3 horas, y un lugar de descanso confortable.